Maximiliano dice: los fenómenos que aparentemente suceden en la casa no nos fueron ajenos. Nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía, que haría notar su presencia desde el más allá. Nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico. Vamos a Berrocal, y Berrocal esto es lo que nos contaba. El caso de Poltergeist de Vallecas, que conocí en su momento, conocido originariamente como el caso Palomeras, porque era el barrio en donde se ubicaba la casa de esta familia, fue aproximadamente pues por el año 1994, 93, no acuerdo exactamente. La realidad es que llegué a estar hasta 3 veces allí, viendo cómo lentamente la historia iba evolucionando. En la primera vez tuve la situación de estar allí con el padre Pilón y vimos completamente, bueno, para Pilón no había nada en aquella casa más que su gestión, y aconsejó a la familia que, bueno, que rezaran juntos para conseguir un nivel, pues, de perder ese nivel de sugestión existente. Posteriormente, Fernando Jiménez del Oso, que también terminó por allí, pues dijo exactamente lo mismo. Estábamos hablando de un caso de sugestión, pero en este caso hablaba también de la existencia de un intento de control de la historia por parte de la madre. Cuando fuimos como la Sociedad Española de Parapsicología la tercera vez, pues encontramos que la historia había cambiado bastante. Ya había todo tipo de fenómenos, los originarios que no eran nada más que pasos en el pasillo y la existencia de alguna puerta que se abría, habían empezado ya a aumentar. Ya hablaban de psicofonías, hablaban de toda una serie de fenómenos más o menos extraños, que si una foto que se había encendido, o sea, que se había quemado, o sea, toda una fenomenología existente que sin duda alguna hacía más pensar en engordamiento de la historia y en el aumento, sobre todo del miedo por la sugestión, que otra cosa. Por ejemplo, nos presentaron que, bueno, en un póster que había en la parte inferior de una puerta, según se entraba a mano en la casa, que se supone que una especie de garra había desgarrado. El tema estaba en que, según estábamos viendo el póster, encontramos como uno de los perrillos, tenían 2 perros en aquel momento, arañaba la puerta para poder entrar dentro directamente de la habitación. O sea, cosas de estas que sin duda alguna no tenían mucha situación, o directamente el caso de un crucifijo que para unos había girado, para otros había saltado, es decir, que incluso había discrepancia en el diálogo de los diferentes miembros de la familia. Ricardo dice: de hecho, entraron en escena presuntos parapsicólogos como Tristan Baker, nunca lo pronuncio bien, dice, es el primer autodenominado experto paranormal que apareció en la casa, que nos metieron aún más miedo en el cuerpo. Dice que llegaron a perder... Aquí hay un punto que me gusta mucho, ¿vale? Y que quiero hablar sobre él. Llegamos a perder nuestra propia identidad con tal de sentirnos protegidos. Incluso nos acompañábamos al baño. Psicológicamente nos machacaron. Hubo otros especialistas mucho más serios, como el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso. ¿Alguien se acuerda? ¿Vale? Yo creo que una eminencia, ¿no? ¿Quién nos recomendó que dejásemos de hablar de ello? Que no le diéramos más importancia. Fue a partir de ahí cuando, al hacerle caso, los fenómenos cesaron. Claro, joder, es que buscarlo. Es que no quiero yo tampoco, pero el profesor el señor Tristan Baker, era un showman, ¿vale? O sea, era un friki. Es que era un friki. Ya está. Entonces, lo que hacía... Y bueno, es que ver imágenes, por favor. Víctor va a contar más o menos cómo empezó la historia. Pero usted, si él no estuvo.
estuvo. Si él no puede contar la historia. Eso es incierto. En mi Lo que casa vas a tú no decir ahora estás. mismo es incierto. Que no, que esto no viene al caso, mire. Mira, yo estuve, sois un atajo de una ladrones. vez. Sois un atajo de ladrones. Que si no Estuve una pilláis vez. por un sitio, pilláis Sí. por otro. ¿Comprendes? No, bueno, sí. y nada más que vais a las personas humildes. Pero señora, que somos. pero usted no le pagó. Así. Señora, No le pagué. Le pagó, Sí, le pagué para un taxi A nosotros no nos ha pagado ningún medio de comunicación hasta el momento y nadie en España entera. Porque no tenía para comer. Un momento, hablemos. Un momento. Que no se levante. Para empezar, están todos los medios de comunicación. Una, interview, y el conde de San Pedro, y un Usted salió a costa de nosotros. Salió a costa de nosotros. A ver, ¿cómo que le pidió un coche? Hasta el año pasado no me he podido comprar un Siéntense, coche. por favor. Y me he recorrido toda España. Porque no se le da yo. Siéntense. Andando, andando, No, no, un aquí momento. fuera. A ver, Ahí está. aclaren eso. vino a mi casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que le... no tenía para ir al taxi, y mi madre le dio dinero que... Un momento, pero no le... Nada pagado. Ahí está A mí su me lo ha señora. pagado Si es una Interview mujer, y me lo ha pagado mira, tú Tribuna. cállate porque tú no estabas en ello. pertenecemos tiene medios suficientes como para pagarle a usted un taxi durante un año. ¿Quién? ¿Él? Yo Pero si no tenía ni para comer. Yo me he dedicado durante 9 meses a recuperar Pues el eso no trabajo lo de este decía. caballero. Eso no lo decía. Es un falsante y tú eres otro como él. A ver, un momento. Así que cuando la policía ha reconocido su casa, cuando yo me he tirado 9 meses en su casa, Mentira. trabajando por la mañana, por la tarde y por la noche. Mentira. Y una mierda que se come. Y una mierda que se come. Un momento. A ver, un momento. Y ahí está el día de hoy. Un momento. Y si usted salía Tristan Break, un momento, tranquilícense. Vamos a ver, Concepción, Querubina, un Yo momento. fui a tu Vamos. casa cuando tú eras una usted niña. no es un falsante, nada más que ha intentado mentir. No, cállate, que tú no tienes ni nombre. Tú no tienes Esto es un ni debate. nombre. Esto es un No debate. tienes ni nombre. ¿Por qué? Porque tú eres un Tranquilo, falsante como él. ¿Por qué Así, empezó el origen? A ver, un momento. Ustedes vendieron a su Tristan Break. abuelo en cachos. A ver, un momento, ¿qué ha dicho usted? Un momento. Páramo. No. Usted tiene un parte. ¿Qué? Un parte. ¿De qué? A ver, un momento. ¿De qué se con su parte? Un momento, Máximo. Y de ahí viene el origen. Un momento, siéntese, por favor. Mira. Concepción, siéntese. El único que has vendido y el que te pego un puñetazo. No, un momento. No. Te meto un puñetazo. Mira, vamos a cambiar. Vamos a a mi casa. Te lo meto yo. Un momento, Te pego a mi Concepción. padre que te pego un puñetazo. Por favor. Que eres un Están las falsante. psicofonías ahí. Usted no pisa mi casa, Un momento, a ver, un momento. O se callan o paramos la transmisión. Sí, paramos, Pepe, porque mira... No, un momento, Concepción. Vaya usted a la esencia Para que de lo que haya realmente... un fenómeno paranormal, forzosamente tiene que haber un motivo de venganza. Un motivo de venganza. Un motivo o algo. Algo que sea consistente, o sea, una muerte violenta o algo parecido. Sí. Porque si no, no se manifiesta. Entonces, ¿cuál es su teoría sobre lo que ocurre? Entonces, lo que ocurrió fue ni más ni menos esta chica. Yo esta familia la quiero muchísimo y tengo un gran respeto por ella. Y yo no voy a por ellos, cosa que están Parece que no es malentendiendo. mutuo, pero bueno, es igual. Bueno. Siga usted. Entonces esta gente cogió y la chica empezó con la ouija. Se puso muy malita, entró cadáver y murió en el Gregorio Marañón, hay un party. Luego cogí y yo empecé a trabajar poniendo psicofonías, gastando cintas magnetofónicas, cintas de vídeo y todas estas cosas, y esto la familia lo tiene que saber. Y yo me tiré 9 o 4 meses, me da lo mismo, pero me tiré un tiempo, poniendo a todos mis efectivos allí en la casa. Entonces, sacamos psicofonías, sacamos fotografías y montamos los números que montamos delante de Interview y delante de Tribuna y no era fraude ni nada por el estilo, Bueno, entonces, porque me conclusión. jodieron a mí toda la espalda. Bueno, a lo que voy. Entonces yo le cogí a esta señora y la dije que me empezó a meter videntes, echadores de cartas, parapsicólogos y tal. Y yo le dije que yo así no continuaba. Limpiamos la casa y colorín colorado, este tema se acabó. O sea, para como usted- ha ocurrido en Coruña y como ha ocurrido Muy en bien, todos los para lados. usted, los espíritus se van en la casa. ¿Cómo es que siguen habitando ahí? No siguen. Sí, sigue. Ellos dicen que sí. No siguen. El Bueno, martes bueno, cuando se- es un palabra. No, estamos hablando, perdone. Bueno, pero, estamos a ver, un momento. Hasta la otra noche que estuvimos aquí siguieron. El que dijo que era mi abuelo fue este señor. Sí. De segundo, su mujer hicieron una psicofonía, eso ha sido visto por televisión. Y luego fue su mujer la que hablaba Y de decía fondo, que era mi hija. Y decía que era mi hija, cosa que no era mi O sea, hermana. tu hija Digo, con mi tu hermana. Cosa que no era mi hermana. O sea, que la Su hermana, psicofonía- en la psicofonía no ha salido para En la nada. Porque le Ha hemos- salido porque solamente voz de es hombre. mentira. ¿Y por qué Es una voz de niña? hombre. Porque una Voz de niña, mujer. yo me meto
Un momento, no hablen todos. Porque una vez dijo eso de yo me metí en el cuerpo de la muerta y salió una chica diciendo mamá y luego era su mujer. Porque la televisión lo vio. Y me rompió, y me rompió a mí, delante de Antena 3, las gafas que valían 36.000 pesetas, y las tenía de caerme muerto. Un momento. Y le estaba dando un ataque de epilepsia, por eso ¿A le quién? rompió ¿A quién le da una- a su señora. Muy bien. Bueno, vamos a dejar el caso aquí. Parece que naturalmente no pueden llegar a un acuerdo. Parece que no se aclara exactamente. Ahora, en la casa está limpia. En la casa está limpia. Sí, porque lo dijo. ¿Que está qué? Está limpia. Sí, No ha hecho nada. Su palabra con la suya. Un momento. Oiga, su palabra Mentira, con la mía. mentira. La casa está A ver, un momento. Mentira. Mentira. ¿Qué ha hecho usted para limpiarlo? Sentarse con No, si voy a llamar otra vez a la policía para que hagan otra parte. Señora, porque No, el fraude lo está haciendo nosotros. yo sé de buena intención. Un momento. Vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado. Se acabó. Tribuna porque le Suficiente. Una cosa, mire. Pero sigue habiendo fantasmas en la casa, ¿no? Sigue habiendo fantasmas en la casa. Muy bien. Ustedes el día que se fueron de Y si no aquí os invito una seguían noche, viviendo, hombre. seguían... Al que quiera ir, les invito una Muy bien. noche. Y coacciones también delante de la prensa. Muy bien, Nosotros gracias. trabajamos con la prensa. Muy bien. Ahora vas a trabajar. Suficiente. En cambio, Fernando Jiménez del Oso, de todos he sabido que es un profesional y que en España ha sido de lo más grande. Claro, su consejo, supongo que él ya, o sea, yo, ¿vale? Voy a ceñirme ahora mismo, en este vídeo, a lo que está diciendo Maximiliano, que Fernando Jiménez del Oso les dijo que por favor, o sea, dejad de hacerle caso al tema y ya está. Y entonces dice que los fenómenos cesaron. Claro, ¿cómo no me va a llevar esto a pensar que incluso el propio Jiménez del Oso pensaría, esto es un poltergeist causado por la madre, un poltergeist causado por la histeria colectiva, mismamente? Que no quiere decir que las cosas no se movieran, que no pasaran esas cosas, que yo creo que sí que pasaban. Que las cosas salían volando, que los crucifijos se daban la vuelta, que sí que me lo creo. Pero era un poltergeist causado principalmente por la madre, ¿vale? Digamos que lo inicia la madre y luego a lo mejor eso lo lleva también a los hijos. Estamos hablando, ya os he comentado, ¿no? Lo que es un caso poltergeist, en un 98%. Entonces yo creo que era eso. Entonces Jiménez del Oso yo creo que él lo sabía. Y entonces lo mejor para parar esto es que ellos estén calmados. Porque si ellos se calman, los sucesos, si es un fenómeno poltergeist, se calman. Entonces, esto es otra de las cosas que a mí me llevan a pensar claramente y a ponerme en la posición de que era un poltergeist causado por la psique de la familia, ¿vale? Principalmente, como digo, la madre. Digamos, lo comienza todo.